Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a analizar e iré haciendo algunos comentarios del partido de Boca contra Estudiantes por la aplazada segunda fecha del torneo Clausura. El Vasco Arruabarrena mantuvo la base e hizo solo 3 modificaciones con respecto al pasado partido contra Newell's San Rosario. Estos cambios fueron las vueltas de Lozano por Gorosito en el lateral diestro, Pellegrino le ganó el lugar a Ayrton Costa e hizo dupla con Di Lolo y Delgado volvió al 11 en lugar de Villa, conformando una línea de 3 volantes con Paredes y Ascasíbar. En el primer tiempo, los primeros 15 o 20 minutos fueron bastante planos y parejos, y parecía que ambos equipos se estudiaban pero no se lastimaban, presionando mucho en el medio con Estudiantes que se movía en bloque, cerrando el medio con los 2 volantes centrales y los 2 que iban por afuera, y Thiago Palacios presionando arriba con Carrillo. Mientras que Boca ejercía una presión un poco más desordenada, ya que Merentiel no podía tapar a ambos centrales a la vez, dejando que Palacios pueda conducir desde el fondo, pero siendo inquebrantable en el medio con una especie de línea de 5 volantes, con Paredes como último hombre más retrasado, y los extremos retrocediendo hasta casi el estar a la misma altura que Ascasíbar o Delgado. Pasado esos primeros minutos, en el equipo de Medina, pese a tener menos volantes que el rival, comenzó a tener más la pelota, pudiendo tener más minutos de posesión, sumando gente por el medio con algún descenso para que pivotee Carrillo o dejando que Tobio Burgos se cierre para disputarle más la mitad de cancha al rival. Mientras que por el lado del equipo de Arruabarrena, este tenía mucho menos la pelota, además de que como dije presionaba muy desarmado, permitiendo las conducciones de los centrales, haciendo que les cueste recuperar, y atacando muy esporádicas veces, permitiendo que Aranda se meta de izquierda al medio para tener más mediocampistas y así darle toda la banda a Blanco, mientras que Flores le daba amplitud al equipo por derecha siendo muy desequilibrante buscando constantemente el 1 contra 1. Para la última recta del primer tiempo, Estudiantes fue bajando un poco el ritmo, lo que le permitió a Boca disputarle nuevamente la tenencia de la pelota, dándole muchas libertades a Aranda de entrar cada vez más en partido, en zonas libres o por el medio, permitiendo que se asocie con Flores, generando que los de Arruabarrena puedan cruzar la mitad de cancha juntando pases y con los laterales lanzados en ataque. Merentiel muy flojo, corriendo mucho para la presión pero casi sin entrar en partido, Aranda de menos a más costándole hacer pie pero buscando ser opción de pase entre líneas, Flores el más desequilibrante, teniendo siempre doblada la marca, pero insistiendo constantemente con el desborde, Ascasíbar como llegador partiendo de la derecha del 5, Delgado ganando duelos y recuperando la pelota en el medio, Paredes de 5 metido entre los centrales por momentos, costándole profundizar, teniendo que lateralizar para encontrar el hueco, mientras que ambos laterales pasaron mucho al ataque, pero con muchos centros imprecisos ante la escasez de un 9 de área, y los centrales estuvieron muy sólidos, no dejando que gire Carrillo y ganándole muchos duelos aéreos. Las situaciones más claras de gol que hubieron para el cuadro que hizo de local en el Ducó fueron un mordido derechazo de Delgado que se fue por el palo derecho del arquero y el 1-0, que llegó tras una larga jugada de pases en la que Boca cruzó todo el campo con la pelota dominada y después de esa larga tenencia, la jugada culminó con un centro de Aranda que recorrió toda el área y por el segundo palo entró Blanco que nuevamente metió la pelota y de primeras Casíbar hizo el primero finalizando la primera parte. Mientras que por el lado del equipo visitante, lo más destacado fue un zurdazo de Tobio Burgos en el que Montero dio un largo rebote y Carrillo en la segunda jugada no pudo vencer al colombiano definiendo incómodo, y otro remate del 9 ex Mónaco tras un centro desde la derecha de Mesa que tapó muy bien el arquero en el primer palo. Para el complemento, ambos equipos reanudaron sin modificaciones, pero también no se volvió a ver el mismo intercambio de golpes que en la primera parte, ya que Boca salió con una actitud mucho más dominante, con los 3 volantes como ejes, juntando pases entre ellos obligando a que el rival se vaya desgastando corriendo detrás de la pelota, buscando tener el control del partido, moviéndose tanto Ascasíbar como Delgado para recibir entre líneas o en algún sector libre, sumado a que Paredes empezó a clarificar con sus pases, limpiando la jugada hacia los laterales o buscando con envío largo a los puntas. Mientras que el pincha prácticamente no salió al segundo tiempo, estando espesos en la circulación de la pelota sin poder replicar la presión que habían realizado en la primera parte, perdiendo muchos duelos en la mitad de cancha con los volantes rivales, y también careciendo de ideas a la hora de buscar el empate, dependiendo únicamente de jugadas individuales de los extremos o algún centro al área que pueda conectar Carrillo. Para los minutos finales, el cacique Medina puso a Alario para poner más gente en el área, además de refrescar las bandas con los ingresos de Cetré o Aguirre, pero de igual manera el equipo parecía incapaz de generar jugadas de peligro y ya casi no contaba con volantes de buen pie como para que le lleven la pelota a los atacantes, muriendo en aventuras individuales que no generaban peligro. Mientras que Arruabarrena fue refrescando el ataque, sin casi sufrir las embestidas del pincha, defendiéndose con la pelota y apostando alguna contra aprovechando las piernas frescas de los delanteros. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el complemento por parte de Boca
fueron un derechazo de Flores de adentro del área tras una serie de amagues que se fue por arriba del travesaño, y un magnífico pase de Delgado buscando la carrera de Flores, que encaró al arquero intentando definir por arriba del mismo, pero yéndose su definición cerca del palo, mientras que el equipo visitante prácticamente no pateó al arco en 45 minutos. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Álvaro Montero, que en una jugada dejó un rebote largo que creo que era bastante sencilla para atrapar, permitiéndole otro remate a Carrillo, pero después tuvo un par de buenas atajadas y estuvo seguro cortando algún que otro centro. De lateral por derecha estuvo Leandro Lozano. El uruguayo tuvo una primera parte floja en la que en ataque ayudó a alivianar la marca a Flores, pero en particular el ex argentino se estuvo bajo, tirando demasiados centros sabiendo que no había nadie para rematar, y en defensa tuvo alguna mala salida en la que perdió la pelota redondeando una muy floja actuación. La pareja de centrales estuvo conformada por Lautaro Di Lolo y Marco Pellegrino. Los dos se mostraron muy sólidos, marcando de espaldas y no dejando girar a Carrillo, salvo esporádicas buenas acciones del delantero Pincharrata, pero también le ganaron muchos duelos aéreos neutralizándolo y volvieron a transmitir tranquilidad y seguridad en la saga. De lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco, que en defensa tuvo una sola jugada en la que le consiguió desbordar Mesa, pero después se mostró bastante impermeable. Aunque en ataque, a diferencia de Lozano, este tuvo que darle amplitud al equipo, siendo el jugador que más llegaba por línea de fondo en la izquierda, y además de la asistencia, de igual manera que el uruguayo mandó muchos centros que casi siempre eran despejados por la defensa rival. De 5 estuvo Leandro Paredes, que arrancó metiéndose entre los centrales para tener contacto con la pelota, aunque casi sin poder profundizar, lateralizando mucho, teniendo algunos pasajes previos al gol en donde pudo recibir y distribuir cerca de la frontal del área, y para el complemento y con más espacios tuvo mucho más campo libre para filtrar pases, clarificando al equipo con su pegada, y para los 85 minutos salió reemplazado por Rey Domenech. Los dos interiores fueron Santiago Ascasíbar y Milton Delgado, que en el primer tiempo Delgado jugó cerca de Paredes para ayudar a que pueda fluir el juego del equipo, y Ascasíbar de llegador por segunda línea sin entrar tanto en contacto con la pelota. Para los segundos 45 ambos jugaron bastante más cerca entre sí y conjunto a Paredes, lo que le permitió al equipo encontrar pases en pocos metros para ir progresando en el campo, además de no de proteger el medio y que Estudiantes no pueda encontrar pases por esa zona, estando muy comprometidos con la marca e imponiéndose físicamente y ganándole muchos duelos a los volantes rivales. De extremo por derecha estuvo Leonel Flores, que nuevamente fue el mejor del equipo, mostrando mucho atrevimiento y desparpajo para encarar constantemente a su marca, que casi siempre era escalonada con dos hombres por delante, aunque de igual manera, además de animarse a desequilibrar incansablemente, buscó asociarse con Aranda en algunos tramos del partido o de picar al espacio aprovechando el hueco que quedaba en la defensa rival. De extremo por izquierda estuvo Tomás Aranda, que fue de menos a más en el partido, teniendo unos primeros largos minutos en donde tocaba poco la pelota pasando desapercibido, pero se fue acomodando en la cancha metiéndose por dentro para recibir entre líneas a la espalda de los volantes rivales, y en el complemento jugó más como un falso 9, buscando asociarse con sus compañeros aunque sin tener una posición fija, moviéndose por varios sectores hasta que terminó saliendo reemplazado. De 9 estuvo Miguel Merentiel, que otra vez volvió a tener una mala tarde-noche en la que casi no entró en contacto con la pelota, aislándose entre los centrales y aportando muy poco, y para los segundos 45 siguió estando muy desaparecido, además de notarse falto de confianza, perdiendo muchas pelotas o queriendo terminar jugadas apurado sin tomar la mejor decisión. De los cambios que hizo Arruabarrena, de los que más se pueden destacar algo es el del ingreso de Velasco por Aranda, que le dio otra frescura al ataque, aunque no tanto en lo colectivo, pero sí fue un jugador con piernas para poder aprovechar alguna contra. Y el otro que me gustó cómo entró fue Rey Domenech en lugar de Paredes, que si bien jugó poco, distribuyó siempre bien y con criterio, además de mostrarse como una opción de pase en la salida del equipo y meterse entre los centrales en cada ataque de Estudiantes. Para cerrar, queda poco para decir. El equipo necesitaba una victoria contundente así, más por el juego que por el resultado ante un equipo como lo era Estudiantes, además de que le sirva al entrenador para poder ir encajando las piezas y darle forma al equipo con posiciones que todavía estaban en duda pero demostraron rendimientos altos en este partido.